Hola amigos del canal, espero que todo bien. Venimos con otro vídeo y este es uno de los vídeos, bueno, no decir más importantes. Venimos con uno de los vídeos, seguimos con este curso del plan de fertilización. Eh, Nada, venimos con uno de los elementos que podemos decir que es pues uno de los más importantes, o si no es, a ver, todos son importantes, que esto es lo que pasa. Pero si no, más que decir si es el más importante, pero sí seguro que podemos decir que es el elemento que mayor cantidad va a consumir el aguacate, incluso lo va a consumir más que el nitrógeno. Porque vamos a hablar del potasio. Vamos a hablar en este vídeo, vamos a hablar del potasio. Y nada, es muy importante, este elemento es muy importante para el cultivo del aguacate. El potasio es un elemento fundamental en el cultivo de aguacate. Las plantas absorben grandes cantidades de este elemento. Es un osmorregulador, al ser requerido para la formación y apertura de cierre de células que guardan los estomas, lo que permite un uso eficiente del agua. El potasio es activador de más de 50 sistemas enzimáticos para la síntesis de proteínas y el metabolismo de carbohidratos. Todo esto lo que es la importancia del aguacate. La deficiencia de potasio provoca un mal funcionamiento de estoma, o sea, lo de esto de que pierde el agua, lo que trae consigo una reducción de la tasa fotosintética y una baja eficiencia en el uso del agua. Los síntomas de deficiencia comienzan en las hojas viejas y se caracterizan por una clorosis irregular e intervenal que después torna un amarillento brillante y posteriormente a un bronceado. Bueno, yo lo que he visto que una deficiencia de potasio se le empiezan a quemar en las hojas maduras. Vamos a ser prácticos. Lo que más se nota es en las puntas de las hojas maduras de tu árbol, se ve como que las puntas empiezan a quemarse. Aquí lo estáis viendo al final del vídeo, por ahí cuando se ve una imagen estática de un árbol, un arbolito pequeño en una maceta, se ven las puntas quemadas. Se ven las puntas, sí, negras, quemadas. O sea, canelas, secas, la punta de la hoja. Y en estas imágenes también se ve un poco. Y eso puede ser una deficiencia, pueden ser muchas cosas, pero puede ser ya en la etapa que estamos que yo tengo ahora mismo en esta zona de aquí, en Canarias, esta zona del mundo, pues ya vemos como el tamaño que tiene el aguacate y ahora en esta época está requiriendo mucho de este fertilizante. Ahora es que está requiriendo mucho de potasio. Para que se hagan una idea, igual con otra fruta, quien tenga naranja o quien tenga mango o quien tenga otra fruta también le sirve. Cuando la fruta está a medio crecer o hasta un poquito antes, la planta ya empieza a requerir unos niveles bastante altos de potasio. Y claro, como requiere estos niveles altos de potasio, como que coge el potasio de la hoja y lo lleva al fruto para que el fruto crezca. Y eso le da a que la hoja, si no hay un buen aporte de potasio, a que la hoja, pues eso, se necrose por las puntas. Entonces tenemos que estar pendientes de estas cosas y saber que hay que aplicar unas cantidades importantes de potasio, pero que tenemos también que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque si aplicas mucho potasio también puedes bloquear otros elementos. Entonces, como siempre digo en todos mis vídeos, ayudándonos de los análisis, tanto de suelo como de hoja. El análisis de suelo para ver lo que nosotros estamos aplicando al suelo de abono, para ver si tenemos poco potasio en el suelo, si tenemos poco fósforo, si tenemos pocos microelementos. Y después el análisis de hoja para ver lo que la planta está absorbiendo de todo lo que nosotros le hemos echado al suelo. Pero en verdad tú ves, bueno, los dos son importantes, los dos son importantes. Yo recomiendo análisis de tierra cada 2 años y análisis de hoja todos los años. Entonces tú vas llevando un balance ahí de cómo tú estás haciendo las cosas para no quedarte corto en ninguna cosa y ni pasarte en otra cosa, porque sabemos que tiene que haber un balance, pero vuelvo y repito,
El potasio se puede decir que si lo miramos en kilos, seguramente es el abono que más tenemos que aplicar a nuestro cultivo de aguacate, porque también tenemos que darnos cuenta de que nosotros lo que vamos a vender o a consumir, en el caso de que tú tengas 2 plantas nada más, pero si tienes un cultivo que lo quieres para la venta, pues lo que tú vas a vender es la fruta, es el aguacate. No vas a vender hojas ni vas a vender ramas. Entonces tenemos que llevar un buen balance y es uno de los nutrientes que más va a consumir la planta de aguacate. También decir que es bastante movible dentro de la planta. También es bueno hacer, o sea, en estas fases de que ya que está la fruta, vamos a decir, a medio crecer, que tenemos que elevar bastante la cantidad de potasio. Pero como siempre digo, tampoco nos podemos pasar, porque si elevas mucho, si tú aplicas mucho potasio, puedes bloquear otros elementos. Por ejemplo, si hay, no sé qué elementos ahora mismo, no sé si serán estos, pero no sé qué elementos se bloquean con el potasio, pero sé que si hay mucho calcio y mucho magnesio, hace que se bloquee el potasio y que a la planta le cueste absorber potasio. O sea, si tú tienes los niveles muy altos de calcio y de magnesio, que sabemos que tiene que tener la planta, pero que tiene que estar regulada dentro de unos valores. Los valores también son un poquito amplios, pero tampoco creáis que por poner un kilito más de una cosa ya se va a bloquear el suelo, ¿no? Tampoco la agricultura tampoco es tan así, pero sí es verdad que si te pasa, si has echado mucho exceso de otro abono, por ejemplo de calcio y de magnesio, se bloquea el potasio y aunque le aplique potasio, pues la planta le va a costar, siempre absorberá algo, pero le va a costar mucho más, le va a costar mucho más. Y tú aplicando potasio, gastándote dinero, o sea, encima lo estás haciendo mal, porque puedes quemar raíces, porque estás aplicando mucho exceso de abono. Y tampoco queremos eso, aparte de que es un gasto para nuestro bolsillo, aparte de que es un daño ecológico, porque al final son sales que la planta no las va a absorber y se van a quedar en la tierra o por escorrentía se van a ir a algún río que tenga cerca, o que yo no tengo ningún río, pero yo que sea, una bolsa de agua que haya en el subsuelo, cualquier cosa, un manantial o lo que sea. Entonces siempre hay que intentar hacer las cosas pues con cabeza, ¿no? Y nada, una deficiencia de potasio, por ejemplo, da lugar vamos a sacar otro vídeo, como he estado haciendo, de una deficiencia y exceso, que también es importante, pero vamos a dar algunos apuntillos. Una deficiencia de potasio da lugar a lo que estamos hablando, frutos pequeños. Y eso no nos interesa, lógicamente. Entonces, y con poco sabor, da lugar a frutos pequeños y con poco sabor. También se puede apreciar en las ramas jóvenes o sea, las ramas más altas tienden a secarse. Si hay una deficiencia muy fuerte de potasio, las ramas altas de la planta, sí, brotes altos, pero ya entre maduro y no muy maduro, pues tienden a secarse las ramas altas de la planta. También dicen, no lo sé, pero sí he visto algunos comentarios y en algunos vídeos también que he visto, porque yo, como siempre digo, pues también soy un aprendiz y aquí estamos todos aprendiendo, que el potasio también es bastante importante para la regulación de algunos patógenos y hongos, y he escuchado que una planta, o sea, con unos niveles buenos de potasio, igual que también de calcio, dicen que para la raíz y todo esto también es importante para el tema de la fitóstora y todo eso, pues también lo dicen con el potasio. Al final es eso, es hacer los análisis y tener un balance nutricional y no tener nada ni muy alto ni nada ni muy bajo. Entonces todo es un balance, pero sí es verdad que el potasio es importantísimo para la planta, y sobre todo para la planta de aguacate, que la planta de aguacate requiere bastante potasio. Entonces sí, sin lugar a dudas, decir que en kilos al año, potasio es el más que vas a tener tú que aplicar. Es el abono que más tú vas a tener que aplicar en kilos al año. Sí, en aguacate es así. ¿Qué más decir? Podemos decir muchas cosas. Lo de que decimos que regula la fotosíntesis, esto ya lo vimos. La planta de potasio
desencadena la activación de enzimas y ese es esencial para la producción de energía del adenosinina trifosfato, una fuente de energía importante para muchos procesos químicos que tienen lugar de la célula de la planta. El potasio desempeña un rol importante en la regulación del agua, esto ya lo vimos. El potasio también mejora la tolerancia a la planta al estrés hídrico. La síntesis de proteína y el almidón en las plantas requieren de potasio. El potasio es esencial para casi todos los pasos de síntesis de proteína. Activa las enzimas, o sea que todo lo que vimos. Crecimiento lento retrasado por deficiencia de potasio. Es un importante crecimiento en las plantas. Las plantas deficientes de potasio tendrán un retraso en el crecimiento. Tolerancia disminuida a los cambios de temperatura y al estrés hídrico. Estamos viendo que también es bastante importante para el tema del estrés hídrico. Y fíjense ustedes lo importante que es ahora con esto del cambio climático y todas estas cosas. O sea que... Pero, como siempre digo, no podemos aplicar mucho de un abono porque bloqueas otros abonos. Entonces, no, aparte de que para tu bolsillo también. Entonces tiene que estar todo dentro de unos valores y esto tú lo ves ayudándote de un agrónomo que tú tengas en tu zona. Y si no, pues yo nunca me cansaré de decirlo. Análisis, siempre los análisis, tiene que hacer los análisis para ver si tú has aplicado poco el año pasado, si lo has aplicado mucho, y entonces tú ahí vas haciendo regulaciones. También puede causar desfoliación, o sea que se le caen las hojas. Las plantas deficientes de potasio pierden sus hojas antes de lo que deberían. Este proceso es incluso más rápido si la planta está expuesta a estrés hídrico o temperaturas altas. O sea que es bastante importante para el estrés hídrico también. Y nada, señores, pues para no hacer el vídeo muy largo, yo creo que más o menos ya hemos aprendido. Sabemos que una planta deficiente de potasio se le nota en las hojas maduras, tiende a ponerse la punta de la hoja quemada. Sabemos que tenemos que aplicar, que es uno de los elementos que más consume la planta de aguacate, el potasio. En kilos, años, el potasio es lo más que vas a tener que aplicar. ¿Y qué más? Planta deficiente de potasio, fruta pequeña, fruta sin sabor, y en una deficiencia muy alta puede hasta las puntas de las ramas de la planta se pueden hasta secar, las ramas altas, por deficiencia de potasio. Yo eso lo he visto. También hay que tener, porque hay un hongo que empieza también a secar las puntas de las ramas. Entonces puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero claro, para eso tenemos los análisis, para saber si tenemos una planta baja en potasio o qué. Y nada, que es muy importante, regula el tema del agua y es un elemento o sea, el básico para las plantaciones de aguacate. Entonces nada, espero que les haya gustado el vídeo y suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise de cuando subo nuevos vídeos. Espero que les esté gustando este cursillo de abonos, que estamos aprendiendo todos juntos también. Y nada, un saludo a todos.